Listo. Qué bien, te invito a ir a tus Biblias. Vamos a ir a Nehemías, capítulo 5. Estamos en un estudio de Nehemías, capítulo 5. También quiero decir feliz cumpleaños a la mitad de la iglesia. Yo creo que como 6 o 7 personas entre la semana pasada y hay muchos cumpleaños, entonces feliz cumpleaños a todos. Bueno, estamos en Nehemías capítulo 5, pero tengo una carga, tengo un peso en mi corazón que antes de comenzar quiero hacer una corrección. No sé si ustedes han visto una noticia, una corrección de la historia del día pasado. La semana pasada estuvimos hablando de los babilonios y toda la historia, el contexto, y por accidente dije que los asirios expulsaron los babilonios y quise decir los persas, ¿ok? Entonces, hablando con Lenin ahí afuera, me dio cuenta que no era asirios, era persas. Entonces, toda esta semana yo he sentido un tremendo peso de tener que corregir eso y seguro que muchos de ustedes están pensando el mismo. Espero que nadie ha tenido, perdieron sueño por eso. Dicen, bueno, ¿cómo es posible si los asirios fueron en los 700 antes de Cristo y 600? Yo sé, fue asirios, babilonios, persas, griegos, romanos, cubanos. Hay muchas, pero entre ahí. Entonces estamos en el tiempo de las persas, los Persians. Y ahora en nuestra historia hemos visto Israel ser liberado después de 70 años en exilio. Y ellos tenían la oportunidad de regresar a su país, construir el templo con Zorobabel, reintroducir la ley con Esdras y comenzar este proyecto de reconstruir los muros destruidos de Jerusalén con nuestro libro hoy, Nehemías. Pero desde ese punto, cuando ellos expulsaron de Jerusalén, ya han pasado como 140 años. Y en esta montaña rusa de emociones, desde la emoción de la libertad y la unidad, hasta la decepción por el pecado y la idolatría, y después volviendo, reiniciando ese trabajo hasta la oposición política y física, arriba y abajo. La semana pasada vimos que la comunidad, ellos fueron unidos, reconstruyendo el muro, luchando unos por otros, frustrando los planes de los enemigos. Y sales de ese pasaje de Nehemías capítulo 4 pensando, wow, qué increíble, ¿no? Que el pueblo de Dios puede hacer cuando están unidos. Mira lo que pueden lograr. Son imparables y valientes frente a una oposición extrema. Pero luego llegas a este capítulo y estás pensando, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Pensé que esta es una historia feliz, que estamos llegando al final. Y ahora estamos aprovechándonos unos de otros, que unos estamos volviendo a la esclavitud adentro de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? Esa es la pregunta que queremos resolver hoy. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 5. Y dice esto. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a
otros. Así que Nehemías está recibiendo estas quejas de 3 diferentes grupos, que él tiene 3 diferentes categorías. Uno es la incapacidad de alimentar sus familias por ser muchos, ¿no? El hipotecar sus bienes debido a la hambruna y también pedir dinero prestado, incluso caer en esclavitud para pagar impuestos. Y todos estos grupos, estas categorías obviamente están relacionados, que una cosa eventualmente lleva la otra. Pero siendo un hijo de 6, yo primeramente entiendo esa primera queja, ¿no? Yo crecí en una familia grande, no sé cuántos vinieron de una familia grande, pero aprendes de sobrevivir, ¿no? Son muchas bocas para alimentar. Cuando la mamá dice que hay que venir, la cena está lista, estás corriendo a la mesa porque no sabes si va a llegar y hay comida todavía. ¿No? Muchos en mi pasado han pensado, ¿por qué mi hermanito es tan flaquito? Es porque él no puede correr muy bien, es muy lento, ¿no? Y alguna persona, bueno, es interesante que ahora yo estoy experimentando algo así. Yo tengo 3 hijos, Audrey, Liam y Sasha. Pero Liam, mi hijo, él come como si él fuera 3 otros hijos. Él siempre tiene hambre. Él siempre dice, papi, tengo hambre. Y yo, che, loco, ya acabaste de comer, ¿por qué tienes hambre? Pero él siempre tiene. Una vez yo lo encontré, agarré él comiendo una barra de mantequilla. O sea, él puede comer cualquier cosa, él siempre tiene hambre. Y algunas personas, bueno, cuando crecemos en familias grandes, y yo primeramente, yo lo encanto. O sea, si dinero es una preocupación, yo digo, para los que están en esa estación o están pensando en hijos, yo digo algo, generalmente es como una chiste en mi familia, pero yo digo, confía en Dios y ten hijos, ¿ok? Voy a hacer unas rameras, una playera, confía en Dios y ten hijos. Lo único que tiene que hacer es ajustar sus expectativas, ¿no? Y todos los que tienen hijos, seguro en una forma u otra, ha experimentado esto, ¿no? Unos días atrás fui con unos amigos, reunimos todos juntos, jugamos unas cosas. Y cuando llegué a la casa, los 3 tenían unos Teslas nuevas. Y yo miro a mi carro y pensé, tengo 3 hijos, ¿no? Estoy bien. Es una bendición y una alegría tener hijos. Y no hay un precio que te puede poner en esa bendición. Pero hay un precio en la comida, especialmente si estás comprando orgánico, ¿no? Pero es muy caro, especialmente cuando no hay mucha comida disponible. Y eso es lo que está pasando en Israel en este momento. Imagina estar en esa situación, estar trabajando en un campo, cultivando alimentos, criando animales y no hay suficiente para alimentar a tus propios hijos. Ya sea por el tamaño de la familia, por la hambruna, las cosechas empiezan a fallar y no hay suficiente agua. Tus animales empiezan a morir. ¿Y qué haces? ¿Qué tú puedes hacer? No hay programas del gobierno, no hay ningún Publix o Aldi, no hay ninguna reserva. Lo único que tienes es tus posesiones, tu casa, tu campo, tu pequeño carro de madera. Y poco a poco estás poniéndolo como una hipoteca en cada una de esas cosas y llegas a un punto que tú no puedes pagar esa hipoteca. Ellos empiezan a tomar posesiones. Quizás te dejan vivir en esa casa, pero ahora tú tienes que rentarlo porque tú estás alquilando de ellos. Y aun cuando después se acaba toda tu comida, se llevan todas tus posesiones, ¿qué pasa? Todavía tú tienes que pagar impuestos, ¿no? Mi padre siempre decía, I hate taxes. Yo odio los impuestos. Pero imagínate que los impuestos ahora te lleva a ser un esclavo. Porque tienes que pagar
los impuestos sí o sí, entonces tienes que pedir dinero prestado con el costo del interés. Y estás diciendo, yo voy a pagar esta cantidad más una cantidad extra, pero solamente necesito un poquito de tiempo. Quizás después de la cosecha, después de vender mis cultivos. Pero aún todavía tú tienes que comer, tú tienes que dar alimento a tus hijos, tienes que trabajar. Y estás esperando que las cosechas sean suficientes. Pero si no es suficiente y nadie más te va a dar o prestar más dinero, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te queda? Lo último cosa que te tienes en tu vida son tus hijos. Y llegas en un punto que digas a esa persona, oye, no puedo pagarte este dinero, pero aquí está mi hijo, aquí está mi hija. Ella te servirá, trabajará para ti, vivirá contigo y con la esperanza que un día puedo pagarte y tú me devuelvas a mi hija. Me devuelvas a mi hijo. Imagínate esa situación. Yo no puedo imaginar mirando en los ojos de mi hijo Liam y diciendo, mira, tú tienes que vivir con esta otra familia por un tiempo. Solamente tú tienes que hacer lo que ellos te piden. O sea, va a ser un tiempo, papi va a tratar de ganar un poquito más dinero y muy pronto espero que tú puedas volver a la casa conmigo. Pero mientras, sea fuerte. Imagínate eso. Y mientras tanto, cada día te hundes más y más en deuda. Entonces, esto es lo que está pasando en Israel en este momento. Vamos a seguir, versículo 6. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando un exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos en una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Y ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Ahora, este tema del dinero puede ser un tema para muchos incómodo. ¿Y por qué? Porque el dinero revela tanto acerca de nuestros corazones. Revela nuestras prioridades, pasiones, esperanza. Revela la extensión de nuestra comunidad, nuestra responsabilidad unos con otros, la medida de cuánto realmente confiamos en Dios. Revela tanto arrogancia como ignorancia. Revela codicia, orgullo, envidia, temor. Revela cómo amamos en acción para bien o para mal. Y Jesús dijo muy claramente, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Para mí el dinero es como una lupa que muestra la condición de tu corazón. Pero también al mismo tiempo hay una tensión porque el dinero es complejo. Es una herramienta que debe ser administrado bien. No puedes llegar a un punto y decir, bueno, amo a todos, entonces aquí está mi tarjeta de débito, vayan, disfrútanse. No, tienes que ser un buen mayordomo, necesitas administrarlo bien y entender la situación. Pero es muy común en las iglesias que los pastores no hablamos del dinero, o si cuando hablamos del dinero solamente porque nosotros queremos que das más dinero, ofrendas y diezmo, y eso de verdad es un diservicio del cuerpo de Cristo. Para ser desafiado, para ser
bendecido, para bendecirnos unos a otros y para ser confrontados y examinar las áreas donde necesitamos confiar en Cristo. Y una de las cosas que fue muy claro desde el principio, cuando Dios llamó a un pueblo para sí mismo, sacándolos de la esclavitud, llevándolos al desierto y hacia la tierra prometida, lo primero lo que Dios estableció fue que ellos necesitan confiar en Él. Cuando estaban perdidos, ellos tenían que confiar en hacia donde Él guiaba. Cuando necesitaban corrección, necesitaban confiar en el liderazgo que Él estableció. Y cuando tenían hambre, necesitaban confiar en que Él proveerá. Y Él hizo eso a través del maná, ¿no? ¿Recuerda esa historia? Que cada día, mientras que vagaban por el desierto durante 40 años, cada mañana los israelitas salieron de sus carpas y encontraron extrañas cosas de como tipo de pan afuera. Y los que recogieron mucho, demasiado, era suficiente. Y los que recogían muy poco, era suficiente. Y los que intentaban guardar más para el día siguiente, se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería que ellos confían en Él cada mañana. Y que confían que Él también va a proveer para el día después. Y el hecho de confiar en su Padre Celestial, ellos podían amarse mejor unos a otros. Los que tienen hijos, seguro que sabes, en esa etapa cuando el hijo solamente saben cómo decir mío, ¿no? Todo es mío. Eso es mío, ese juguete es mío, ¿no? Esa ropa es mío, ese vaso es mío. Mío, parece como un pájaro. Mío, mío, mío. Y Audrey está en una etapa de la que no importa lo que Liam tiene en su mano, ella lo necesita. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es súpermente importante para ella que ella lo tiene en su mano. Le doy a una linterna para Liam para jugar y Audrey me viene y dice, papi, por favor, nunca he tenido una linterna jamás en mi vida. Lo necesito. Tranquila, está bien, ¿no? Pero Liam está en esa etapa de, no, es mío, no, es mío. Así que cuando ellos están peleando por algo, un juguete, una cosa, le digo a mis hijos, todo lo que ven no es suyo. Es mío. Primeramente es Dios, pero eso es otro nivel. Pero no es suyo. Estoy prestando por ahora. Así que aprenden a compartir y si no, los quito. Y imagínense que Liam un día dice a Audrey, bueno, está bien, te voy a prestar esta linterna, pero tú tienes que darme 10% de tu sándwich. Yo voy primeramente a ser un poquito impresionado porque él tiene 2 años, pero después yo voy a enojarme un poquito diciendo, no, Liam, eso no es suyo. Eso es mío, esa comida es mío. Y yo voy a proveer para los dos. ¿Por qué estás haciendo eso? Además, ustedes son hermanos. Deben amarse y compartir. Y eso, cuando yo veo a mis hijos jugando bien, eso llena mi corazón de gozo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy su proveedor. Confían en mí. Y cuando vean a alguien en necesidad, apoyarlo. Pero no para tu ganancia financiera, sino porque Él es tu hermano. Y comparten ustedes el mismo Padre en los cielos. Y eso no es como su costumbre, eso es, bueno, nosotros siempre hicimos esto. No, esto es parte de la ley. En Deuteronomio 23:19 dice, no cobrarás interés a tu hermano. Interés por dinero, interés por alimentos, interés por cualquier cosa que se preste
hay interés. Y Dios no está contra el préstamo con interés. En el versículo 20, el versículo después de eso, Dios le dice que puede comprar interés al extranjero, pero no a su hermano. Sabemos que hay riesgo financiero, tal vez esa persona no puede pagar, pero si es tu hermano, tiene el mismo Padre en el cielo, Dios proveerá. Y no debes lucrarte de su dificultad de su hermano. Pero hay una balanza. Porque tampoco eso no significa que nosotros abren nuestras bancarias a cualquier persona que piden en la iglesia. Sabemos que hay contexto. Pablo le dice a Timoteo que solo se debe ayudar a las verdaderas viudas, mujeres que no tienen a nadie más que le cuide, no tienen hijos o nietos que pueden cuidarla, que tengan más de 60 años y buena reputación en la iglesia. Él dice, pero las demás viudas deberían volver a casarse o volver a ser sostenidas por su propia familia. Y también hay otro ejemplo. Si alguien es perezoso, no debe recibir comida. Si antes era ladrón, debe trabajar duro y ganar dinero para poder dar a otros. Pablo no promueve un programa del gobierno ciego. No dice que nosotros tenemos que discernir, que conocemos a nuestra gente y que nos amamos unos a otros. Y sí, muchas veces eso significa amarlos financieramente y aún ser generoso cuando se duele. Pero también a veces eso significa tener una conversación sobre el gasto de las tarjetas de crédito. ¿No? Si acaban de comprar una televisión de $1,500 y fuiste a una vacación a Disney con toda la familia y no puedes pagar la renta esa semana, tenemos que tener una conversación seria sobre ser buenos administradores. Por eso yo creo que las iglesias en casa son tan importantes. Porque ahí es donde nosotros podemos satisfacer esas necesidades financieras. Y si alguien está pasando por una dificultad extremadamente económica, ellos pueden hablar con la iglesia en casa. Ellos pueden hablar con ese pastor de la iglesia en casa. Y como cuerpo colectivo nos apoyamos, nos amamos, porque nos conocemos. No hay ninguna oficina aquí en Church Project de misericordia o donaciones. No hay un formulario que te puedes llenar que dice, bueno, cuántos años fuiste un miembro y cómo está tu crédito. No. Yo escuché que Susan, no hay ningún Susan aquí, ¿no? Perfecto. Yo escuché que Susan perdió su trabajo, ¿no? Y todos conocemos a Susan. Y está pasando por un momento súper difícil. Y vamos a animar y juntar un poquito de dinero para nuestra hermana. ¿Por qué? Porque he tenido un montón de conversaciones con esa persona. Y eso es una parte. Entonces es ser parte de una iglesia en casa para que tú puedas ser presente y escuchar y ayudar y apoyar, pero también tú puedes recibir esa bendición de estar en una familia que aun cuando pases por un tiempo difícil, que nosotros podemos expresar ese amor de Cristo. A la otra parte es tener una conversación difícil. Y yo he tenido conversaciones difíciles con personas donde el enfoque es, oye, estás en una gran deuda de tarjetas de crédito. Porque estás alimentando una adicción no saludable y eres descuidado con el dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ayudarte. Que hagamos un presupuesto juntos y vamos a reunir en Starbucks cada mes y vamos a ver cómo está pasando. Te voy a rendir cuentas y seamos libres de las deudas entre 6 meses, un año. Vamos a ver qué podemos hacer. Un programa juntos.
Y esa es la belleza de la iglesia en casa. Que no puedes esconderte, yo no puedo esconderme. Y estamos expuestos, somos reales unos con otros. Pero en esa honestidad y humildad hay amor, misericordia y generosidad. Versículo 9 dice: agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero en grano. Les ruego, pues, que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y el grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. En esta parte Nehemías menciona dos cosas. Primeramente, él menciona el temor de Dios. Y segundo, su testimonio, el testimonio de Israel entre las naciones que los rodean. Y el temor de Dios, en primer lugar, porque están quebrando primeramente la ley de Dios, que eso es claro, vimos en Deuteronomio 23, acerca de prestar sin cobrar interés. Pero también el temor de Dios, porque ¿qué dice la condición de nuestro corazón sabiendo que nuestro hermano está en una necesidad real y aún así queremos sacar provecho de él? Y a veces es difícil los que están en negocios de apagar esa mentalidad de negocios y ser completamente generosos. Pero cuando buscamos ganancia por encima de la generosidad, eso hace dos cosas. Disminuye la gloria de Dios y disminuye el impacto del testimonio ante el mundo. ¿Por qué? Es algo humillante y que glorifica a Dios cuando alguien dice: oye, yo escuché que tú no tienes un auto, necesitas un auto, yo te presto mi auto. O no tienes una casa, si quieres tú puedes vivir aquí. O te faltas un poquito de dinero para la renta, vamos a juntar un poquito de dinero entre nosotros y vamos a hacer algo. Y el mundo ve eso y piensa: bueno, esta gente, si uno está realmente loco o realmente confían en su Dios. Pero nadie va a pensar eso si solo es algo que es simplemente beneficioso para ambos. La gente va a decir: bueno, eso tiene sentido, eso es inteligente. Sí, claro. Él tenía un carro extra y entonces él va a prestarlo, pero va a ser como un pago. Es interesante, es inteligente, sí, claro. Pero eso no es una generosidad radical. Jesús nos llama a una generosidad radical, dolorosa. Uno que no tiene sentido para el mundo. ¿Por qué? Porque Él va a tener toda la gloria. Vemos eso en 2 Corintios, cuando Pablo está hablando a la iglesia en Corintio de la iglesia de Macedonia. En Corintios 8:1. Dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice que estos creyentes rogaban poder suplir las necesidades de otra iglesia que estaban pasando por dificultades. Y estos creyentes en Macedonia, aún en su pobreza, aún más allá de lo que podían dar, dieron con gozo. Con gozo. Y yo creo que es
ellos realmente creyeron lo que dice en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué? Bueno, recibir a veces es necesario y es bueno, pero todo lo que recibes, todo lo que el mundo puede ofrecerte, un día va a quemar. Un día va a ser polvo. Pero para estos creyentes, su tesoro estaba en el cielo. Y donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Su gozo y su esperanza estaban en el Señor y su confianza estaba en su pan diario. Y a causa de esa confianza en Él, el Espíritu Santo demostró a través de ellos el amor de Cristo derramándose hacia otros creyentes. Versículo 12 dice, entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Y ahora en estos próximos dos pasajes, Nehemías va a mostrar su propio testimonio. 14 dice, además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador de la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32, el del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me predecieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos. 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno. Y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Me recuerdo mucho a Pablo cuando él habla de los derechos como pastor o misionero que ellos deberían recibir. Pero él dijo, yo ni hizo ningún carga sobre ustedes. Y la última cosa que Nehemías nos muestra es, primeramente, la importancia de la integridad y la importancia de la sencillez o la simplicidad. Nehemías corrigió a todos los líderes de Israel y les dio la oportunidad de honrar a Dios cambiando sus caminos. Porque el mismo Nehemías estaba siendo generoso. No estaba diciendo una cosa, pero diciendo otra cosa. Ustedes deberían hacer esto, pero mientras él mismo todo el tiempo hacía el contrario. Él está diciendo, sigan mi ejemplo. Una de las razones por las que es tan importante buscar una vida justa y de integridad es porque conoces de primera mano la bendición que es confiar en Dios. Esa bendición, sabiendo la bendición de ayudar a tu hermano. Sabes lo importante que es ser generoso. No es una teoría, no es algo que lees en un libro o algo que escuchaste en un podcast o un sermón. Es real.
transforme la vida, lo que has experimentado en tu vida. Y por lo tanto, con esa experiencia, tú puedes, como hermano o como hermana, tú puedes desafiar a otros, ayudarlos a ser generosos, a ser de bendición a otros. En segundo lugar, Nehemías muestra una vida de sencillez o una vida de simplicidad por el bien de la generosidad. Y no es solamente una cosa que nosotros decimos aquí en Church Projects, es un estilo de vida. Y Nehemías pudo vivir en lujo. Él tenía el derecho. Él pudo haber obligado a todos a pagar el impuesto, pero no lo hizo. Además, él estaba trabajando en los muros. Él y todos los que vinieron con él. Él vivió con sencillez, lo cual que le permitió ser generoso por todo lo demás. Vive por debajo de sus posibilidades para que él pueda ahorrar y ser generoso. Y que nosotros deberíamos hacer el mismo. Seguir ese mismo ejemplo, vivir por debajo de nuestras posibilidades para ser generoso en el momento correcto con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa ser sabio y discernir con tu dinero. Y vivimos en un mundo que el normal es deuda. El normal es poner todo en una cuenta financiera. Financiados, ¿no? El nuevo carro es financiado. Los teléfonos nuevos financiados. Tu televisión financiado. Tu lavadora financiado. Ese sofá financiado. Yo vi un commercial el otro día que decía, ahora tú puedes ir a esa cena especial con tu mujer y tú puedes pagarlo después. Tú puedes financiar tu cena en 4 pagos fáciles. Eso no es algo para celebrar. Eso es un señal de los últimos tiempos. Si no puede pagar por una cena elegante, vaya a tu casa, haz arroz con frijoles y encienda una vela. Está bien. Y si es tu novia y quiere casarte con todavía, perfecto. Es una buena señal. Porque todos estos pequeños pagos se acumulan. Y pienso, bueno, es otros $20 al mes por 72 meses, está bien. Más otros 100 otros pagos diferentes. Y la gente está ahogando en deudas hoy en día. Y el peor es que esto es normal. Es normal. Y Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Somos libres en Cristo, pero somos esclavos en deuda. Y la verdad, no quiero que pienses que estoy diciendo algo para avergonzarte. Lo digo para animarte. No sigues en lo que es normal en este mundo. Vive con sencillez. No te preocupes lo que piense, que el gente dice o piensa. Si ellos andan en una Tesla y tú tienes un carro feo, está bien. No tengas envidias de otros. Muchas personas piensan, bueno, este dinero es una bendición para mí y para mi familia. Y yo quiero disfrutar esta vida. Entiendo ese sentido. Pero hay muchas maneras para disfrutar como familia de Dios. No tengas envidia de otros. No miras a los viajes de otros países, de Disney World. Y por Dios te pido, no financies tu cena. Y si ya estás ahogando en deudas,
haz todo lo que tú puedes para salir. Habla conmigo, habla con tu pastor de iglesia, habla con ChatGPT. Está bien. Hay planes, hay cosas que tú puedes hacer. No es algo malo. Y yo sé que es difícil de predicar un sermón como esto porque hay tantas situaciones difíciles y diferentes y contextos. Y entonces yo no quería dar ejemplos concretos porque lo que es vivir bajo de mis posibilidades puede ser muy diferente para la tuya. Pero creo que hay unas preguntas que nos deberían hacer. Cuando hacemos una compra, ¿cuál es el motivo detrás de esta compra? ¿Es para mi gloria? ¿O a la última instancia es para su gloria? ¿Yo puedo mostrar el amor de Cristo a través de esta compra? Y si Dios me quite esta cosa, ¿eso va a doler demasiado? ¿Y qué significa eso en mí? ¿A dónde está mi tesoro? ¿A dónde está mi esperanza? ¿A dónde está mi corazón? Y si alguien necesita o hay una necesidad en mi comunidad y hay una oportunidad de ser generoso con esta cosa, yo voy a lanzar en alegría y alabando a Dios. Porque cuando Nehemías habló con los líderes y ellos acordaron devolver todo, ellos terminaron esa reunión alabando a Dios. Recién cantamos que Jesús está en el trono. Y esa imagen me impactó como Él está en el trono. ¿Por qué nosotros tenemos que preocupar? Nosotros somos sus hijos jugando con los juguetes que Él nos da. Pero delante de Él somos iguales. En Cristo no hay ningún rico ni pobre, esclavo o libre. Somos uno en Cristo. Somos sus hijos, pecadores, pero amado por Dios. Y lo creo que el corazón que alaba a Dios siendo generoso es el corazón que reconoce que en última instancia todo lo que tenemos le pertenece a Él y que nosotros somos simplemente administradores. Sigamos el ejemplo de Nehemías. Vamos a seguir ese ejemplo, pero a última instancia vamos a seguir el ejemplo de Cristo, quien le dio todo, incluso su propia vida, por el bien de sus hermanos, que nosotros podemos ahora tener vida en Él. Por causa de su obediencia y por su generosidad, Dios el Padre fue glorificado. Entonces en esta iglesia nosotros vamos a honrar nuestro Padre Celestial con la manera en cómo amamos unos a otros, con la manera en que somos generosos unos con otros y que en la manera en que confiamos en Él hoy. Amén. Vamos a orar, terminar este tiempo juntos. Gracias, Padre, que nos has mostrado vez tras vez que tú eres suficiente, que tú eres nuestro pan diario, que nosotros podemos confiar en ti porque tú eres fiel. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos has colocado en un lugar, en una familia, en una iglesia que podemos experimentar, pero también tener ese privilegio de ser una bendición a alguien más. Espero, Espíritu Santo, que tú nos abres nuestros corazones, nuestros ojos para ver las necesidades del hermano y hermana al lado de nosotros. Y que nosotros movemos en acción a través de tu fuerza y tu espíritu. Te damos la honra y la gloria en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.